La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, la AM, y 105.1 en la frecuencia modulada solamente al sur de nuestra capital. En Radio Santo Domingo está en Chimbote, Radio San Martín, nos escucha toda Arequipa, Radio Veritas, que también pertenece a la Sociedad Dominica, está en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, donde nos ven por su plataforma televisiva, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También nos escuchan y nos ven por su plataforma televisiva. Otra red de radios amigas se une a esta transmisión: Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Apurímac, Radio Estación Solar, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio. Metagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Y además también tenemos los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es 25 de noviembre, estamos a un mes exacto de la Navidad. Qué rápido ha pasado el tiempo, y ya saludamos a Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a nuestros oyentes en todo el Perú y en el mundo. Efectivamente, qué rápido se ha pasado el año, con pandemia y todo, encerrados y todo. Este domingo es el primer domingo de Adviento, así que ya estamos yendo enrumbados así directamente a la Navidad. Empecemos un poco con noticias de la pandemia. Una exposición de ayer de la señora ministra de Salud, Pilar Mazzetti, señala que, de acuerdo a los informes preliminares que tienen, Lima es una ciudad que tiene ya un 35% de su población contagiada con COVID, en algún momento de este año, por supuesto. Tal vez un poco más, porque no se sabe cuánto dura la inmunidad, pero del informe hecho este mes de noviembre, el 35% de Lima ya se contagió. Me parece bajo, yo estaba pensando entre 46 y 50%, es lo que dice la ministra que ha encontrado su estudio, pero que obviamente las cifras varían de ciudad en ciudad, de región en región, y que todavía no hay un informe nacional completo, pero que efectivamente nosotros lo miramos por el lado optimista y lo mira más por el lado pesimista. Señala que falta que se contagie el otro 65%, lo cual no es necesariamente, digamos, lo que va a pasar. No se necesita que se contagie el 65% restante para que toda la población adquiera inmunidad. No se sabe cuál es la inmunidad de rebaño, pero sí se sabe que una vez que la enfermedad se expande, ¿no es cierto?, ya no tiene por dónde correr. Y aparentemente eso es lo que está pasando, porque no se explica por qué continúa bajando y bajando y bajando, ¿no es cierto?, la expansión de la enfermedad, si la conducta es la misma o más relajada de la que había en mayo. No hay una explicación científica para eso. Lamentablemente la doctora Mazzetti creo que nunca nos ha aceptado una entrevista, ¿no? A ver, yo tengo tantas preguntas para hacerle, pero esperemos que en algún momento nos pueda aceptar alguna entrevista para preguntarle algunas cosas que no hacen mucho sentido en el sentido común, ¿no? De repente no estamos hablando de ciencia, sino es solo sentido común. Entonces, sí quisiéramos saber otras cifras. En todo caso, la última vez que se hizo el examen de prevalencia en Lima fue en julio, y ese examen daba como cifra 21 o 23% aproximadamente en Lima y Callao. De julio a noviembre ha saltado de 21 a 35%. ¿Es suficiente para que la enfermedad baje en su expansión? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Y de la vacuna hay buenas noticias. España ha anunciado que comienza a vacunar en enero, lo cual implica que ya hay vacuna disponible, sino cómo vacunar.
Hay cierta controversia en la velocidad de vacunación en el Perú, porque se ha dicho que vacunar a 22 millones de personas, digamos, de enero a abril es prácticamente imposible, pero de nuevo, no se necesita vacunar a 24 millones de personas. Se necesita vacunar a la población de riesgo, a la que está en contacto con mucha gente y que tiene además algún nivel de vulnerabilidad. Entonces, todos los mayores de 65 años o de 60 años, para empezar, que no es la población más numerosa del Perú, la población del Perú es todavía muy joven. Luego, en primer lugar, todos los médicos y todos los que vacunan, ¿no? Para ellos mismos se tienen que proteger. Todo el sector salud, que es el que está en contacto con la gente. El sector de educación, que ya ayer el ministro de Educación nos dijo que lo iba a pedir. ¿Por qué? Porque efectivamente un maestro está en contacto con una cantidad importante de niños. No está en contacto con un niño, está en contacto con 30, 40, depende si dicta en varias clases, 50, 100 niños al día. Entonces sí necesitan una protección mayor. Y con esos grupos, ¿no es cierto?, estás entrando en los 2 primeros millones de vacunas, que son los urgentes en realidad. Y para nosotros, para el resto de la población, pues nos van vacunando por edades, ¿no es cierto? Entonces los mayores de 50, los mayores de 40. Hay también la teoría que también primero tienen que entrar los niños más pequeños, porque son asintomáticos y dispersan más rápidamente el virus también. Y en fin, se van fijando. Ya están fijadas las prioridades en una directiva sacada por el Ministerio de Salud. Pero sí hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y con eso se va avanzando. Esperemos que para abril todo esto haya terminado, para abril del próximo año. Pero son buenas noticias. Las cifras siguen a la baja en el Perú. El número de fallecidos está ahora entre los 40 al día. El número de contagios ha decrecido y sigue decreciendo en su positividad cada vez más. Hay más pruebas. Se está discutiendo mucho el uso solo de pruebas moleculares ya para diagnóstico, no pruebas rápidas. Las pruebas rápidas son para estos. Las pruebas rápidas se usan para estos estudios de cero prevalencia, para ver quiénes tienen, ¿no es cierto?, el virus en anticuerpos y así determinar por dónde pasó la enfermedad. Para eso sirven las pruebas rápidas, para hacer estos estudios de cero prevalencia. Entonces, y claro, tienen que ser buenas pruebas rápidas, ¿no? No pruebas rápidas de mala calidad, porque no te marcan nada. Entonces, son buenas pruebas rápidas que sí tienen una sensibilidad del 80%, más o menos te va a marcar, ¿no? Pero si son pruebas rápidas de una sensibilidad de 50%, 60%, no te va a marcar el anticuerpo. Entonces, sí es bueno. Y lo que sí se ha probado, y hay que insistir en eso, es que el uso de la mascarilla es muy importante, pero muy importante para no contagiar a otros y para no contagiarse uno. De verdad que sí, que es realmente todas las cosas, bueno, lavarse las manos por supuesto también, y es un hábito saludable para todas las enfermedades, no solamente para esta, pero y mantenerse distanciado por supuesto también, pero sobre todo el uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla es lo que ha permitido que la enfermedad no avance. Miren, si ustedes ven las cifras en Estados Unidos, donde la enfermedad sí ha avanzado y está haciendo estragos nuevamente en varias ciudades, es porque el problema central es que en Estados Unidos el uso de la mascarilla no es obligatorio, es voluntario. Y se considera casi un acto político usarla. Y ese es un problema bien serio, de salud pública. Cuando las enfermedades, ¿no es cierto?, se convierten en actos políticos, la salud cae. Ese es el problema. Y en realidad no es un acto político, es un mecanismo para cuidar la salud de las personas, que además no solamente tiene efectos en uno mismo, sino en los demás. Así que la mascarilla, eso sí hay que decirlo, si usted sale a la calle, cualquier toma abierta en la calle, usted va a ver que todo el mundo está con su mascarilla, porque nadie quiere enfermarse, y porque hemos tenido muchísimas muertes. Mascarilla bien puesta, que tapa tu nariz, tapa tu boca, bien presionadita contra la cara, ¿no es cierto?, para que no se escape nada, no te va a pasar nada. El uso de la mascarilla es muy importante. Parece poca cosa, pero ha sido central en el Perú. Y creo que es
en la reducción del contagio en estos días. Ojalá que venga pronto la ministra. La Para voy a hacer, llamar, doctora Rosa hay que María. La voy llamarle, hay a que llamar. preguntas, preguntas que hemos hecho a otros especialistas, por cierto, pero y que además, digamos, la pandemia ha afectado la vida de la gente en el Perú de una forma en la que ninguna otra enfermedad la ha afectado. Ha afectado su economía, ha afectado sus relaciones sociales, ha afectado su derecho a la educación. O sea, son cosas centrales en la vida de las personas. Yo pensé que iba a afectar el derecho a la protesta. Gracias a Dios me equivoqué. Porque claro, o sea, a veces no se entiende, pero los golpistas la tenían servida, iba a tener miedo de salir a protestar. Y yo creo que eso fue en parte la razón por la que no previeron la protesta social. Pero dijeron, ¿quién va a salir? Hay toque de queda, todos se mueren de miedo a contagiarse, no va a salir nadie. Pero la gente salió, con su mascarilla bien puesta y salió. Y además, porque diversos expertos dijeron que los estudios hechos en Estados Unidos, justamente por participación en protestas, habían determinado que esa no era la mayor forma de contagiarte, siempre que la protesta se llevara al aire libre. Y con mascarilla. Con mascarilla y al aire prácticamente no hay problema. En Mañana se espacios cumplen cerrados. 2 semanas, Rosa María, de la primera protesta. 2 semanas y porque vemos las cifras no ha aumentado, ¿no? Porque generalmente a las 2 semanas ya deberíamos tener un índice, porque se calcula que han salido 3 millones de personas en todo el Perú. Ya Entonces, debería tener una reproducción de la enfermedad ahorita, ¿no? Entonces, sí se podía salir a protestar, pues, sí se puede ir a la playa. ¿Se dan cuenta? O sea, hay muchas cosas que nos han prohibido durante estos meses que no tenían ningún sentido prohibirlas. Nadie se ha enfermado por usar el carro el domingo. Y nos han tenido cerrados 8 meses sin carro los domingos. Para que no vayas a ver a tu familia. Es absurdo. Tú puedes ver a tu familia al aire libre, con mascarilla. No pasa nada. Lo que no puedes estar en una vivienda sin nada, ¿no es cierto?, en condiciones de hacinamiento con una persona que está contagiada, porque todos se contagian. Y como no sabes cuál persona está contagiada, es evidente que si visitas a alguien fuera de tu casa tienes que ponerte una mascarilla, porque no sabes quién está contagiado. Y tienes que pedirle a esa persona que salgan a un espacio abierto. Entonces, ahora que viene Navidad, ¿cuál es la recomendación? Si vas a ver a tu familia, procura verla no todos juntos, todos dentro de un cuarto, ¿no? Sino por turnos, separados y en un espacio abierto, en un patio, en un jardín, en un parque. Ahí no te contagias, cada uno con su mascarilla. Entonces hay que buscar estrategias para no perder nuestra vida social, para no perder nuestros afectos, las personas que queremos, pero, claro, desarrollando algún nivel de protección. No estamos en tiempos normales todavía. Regresarán, sí, el próximo invierno, creo que va a ser un invierno muy normal, ya todos vacunados, y seguramente habrá una segunda dosis 6 meses después, por ahora. Algunos estudios señalan que el virus está mutando hacia su menor daño, menor carga viral. Ojalá que así sea, y en 2 años o en 3 simplemente el virus mute de tal manera que la humanidad conviva con él como con cualquier otro virus. Pero hay que tener paciencia, ¿no? Ha sido difícil. Bueno, quien no tiene mucha paciencia, y hay que contar esta historia porque es sabrosa, es el fiscal Vela, el fiscal coordinador del equipo especial Lavallato, el grupo de fiscales que viene investigando todos los casos de Lavallato. ¿Qué pasó? El día domingo, el periodista César Romero, a quien espero tener próximamente en el programa de La República, publica una crónica muy reveladora de un asunto que sí, pues era sospechoso, pero lo que informa es más sorprendente aún. Es extraño, ¿no?, la coincidencia de informes dominicales, ¿no es cierto?, un domingo tras otro domingo tras otro domingo, para imputar al señor expresidente Vizcarra el delito de extorsión, soborno, cohecho, como lo quieran llamar,
por haber recibido dinero de 2 empresas constructoras con obra pública en Moquegua. Estas obras públicas fueron licitadas por UNOPS, ¿ok? Entonces es difícil, y la buena pro la concede UNOPS, el contrato obviamente lo firma el gobierno regional porque el contrato lo firma el Estado peruano, no UNOPS, ya lo hemos explicado. Y hemos tenido al presidente en el programa para explicar toda esta historia de la contratación pública. Muy bien. Pero es raro que esa historia sea la que se use el lunes 9 de noviembre y se use en la moción de vacancia para vacar al presidente de la República. La historia de Swing no había resultado, francamente, es como excusa pésima, ¿no? La contratación de un cantautor, porque me parece que canta pésimo, ya, y por eso vamos a vacar al presidente de la República. Llamar a los cuarteles, Merino llamando a los cuarteles. No, se les cayó porque era mala. Y la llamada de Merino a los cuarteles le dio el aura golpista que siempre ha tenido y que nunca ha dejado de tener toda la operación. Porque es el mismo golpe continuado. Fallido, pero continuado. Muy bien. En la segunda vacancia construyen desde septiembre una mejor, organización de lo imputado en el ánimo de generar escándalo. Desde el 9 de noviembre a la fecha, no ha salido nada más sobre Vizcarra. Han pasado 15 días y las pruebas por toneladas, y las imputaciones, y el caso ganado. No se volvió a hablar del asunto. Vizcarra visita a los fiscales que lo citan en el horario que lo cita y punto. Ojo. Vamos por partes. El señor Vela, además, tuvo seguramente el desagrado de leer el editorial de lunes de la República, donde dicen, oiga, el señor Vela no puede ser fiscal, consultor, ¿no es cierto?, y asesor, consultor de medios de comunicación, proveedor de informaciones seleccionadas para distintos medios. Es muy rara esta conducta. Entonces, el señor Vela, ayer yo hice un programa sobre este tema, ayer en la República, en Sin Guión, ayer aparece en la tarde con Cecilia Valenzuela y en la noche con Mávila Huertas. A señalar varias cosas. La primera es que va a llevar a la República al Consejo de la Prensa Peruana. ¿Ok? El Consejo de la Prensa Peruana es un ente gremial, no jurisdiccional, que tiene un tribunal de ética. Y le pide a la fiscal de la Nación, no él, sino que le pide a la fiscal de la Nación llevar este tema al Consejo de la Prensa Peruana. Varios asuntos. El primero es que si el señor Vela y el señor Juárez Atoche, que es el señor que lleva el caso de Vizcarra, se sienten difamados, tienen que plantear una querella por difamación. Porque el honor de una persona es un asunto absolutamente personal. Las querellas por difamación son de acción privada. De manera privada, yo decido si mi honor está en juego o no. Entonces lo que tiene que hacer el señor Vela y el señor Juárez Atoche es cada uno querellar a la República por difamación. Esa es la vía correcta. ¿Por qué no quieren ir a esa vía? ¿Por qué le piden a la fiscal de la Nación en un asunto que es de imputación personal? Y hasta donde yo sé, la imputación no era contra Vela, era contra el señor Juárez Atoche. ¿Por qué? ¿Qué es lo que narra César Romero? César Romero narra que el señor Elart Tejeda, propietario de la empresa Obrainsa, estaba prófugo de la justicia con orden de prisión preventiva. Prófugo, no habido. ¿Ok? Desde el año anterior, desde el 2019. Y este señor no había tenido varios intentos de ofrecer información para canjear pues su suerte, ¿no? O sea, simplemente para que lo dejen en libertad. Y el último intento fue en julio, por la pandemia. Sus abogados se acercaron y finalmente solicitaron formalmente que se les levante la orden de prisión preventiva. El juez les dijo no. Apelaron y la superior les dijo no. El señor tiene prisión preventiva y está prófugo de la justicia. En octubre, los abogados
derrotados, ¿no es cierto?, del señor Tejeda, se acercan al fiscal Juan Satoche y le piden que le dé una colaboración eficaz. Y el relato acá se pone bien complicado, porque de acuerdo a lo expresado por las fuentes que César Romero tiene, Juan Satoche les pide que le traigan algo contra el presidente de la República. Lo que sea. Digo, no le interesaba alcaldes, gobernadores, no. A él le interesaba el presidente. Eso no lo puede hacer un fiscal. Eso es delito. Se llama obstrucción de la justicia. Tengo acá el Código Penal, que lo leí ayer, por si acaso. Artículo 409, inciso A. Obstrucción de la justicia. Y voy a leer solo lo que aplica, porque es un tipo con varios, ¿no es cierto?, con varias conductas previstas, ¿no? Entonces, el que mediante el uso, el que mediante el ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido induce a que se preste un falso testimonio, será sancionado con pena privativa de la libertad, no menor de 3 ni mayor de 5 años. O sea, la acusación es que Juárez Satoche ha inducido, a cambio del ofrecimiento de un beneficio, a un imputado, ¿no es cierto?, para que dé un falso testimonio. Pero no solo eso, sino que, como evidentemente su solo dicho no tiene valor, que consiga a otras personas, la secretaria, el conserje, para que lo corroboren, pero como eso tampoco prueba nada, porque son testigos de que entró a un lugar, el conserje dice, sí, yo cambié un cheque, pero no sé para quién era, consiguen el testimonio de otro más, que es el señor Hernández, que aporta sus conversaciones personales con Vizcarra. Pero todo esto lo van dosificando semana a semana. ¿Para qué? Para crear la excusa perfecta para vacar al presidente de la República. O sea, no es poca cosa. Lo que dice César Romero es que Juárez Satoche pidió lo que fuera contra el presidente Vizcarra. Como les digo, eso es delito. Eso se llama obstrucción de la justicia. El fiscal no lo puede hacer. Yo no puedo decir, ¿saben qué? Abel no me cae, ¿ya? Yo soy fiscal. Viene alguien que ha cometido un robo y dijo, mira, yo te saco de la cárcel, ¿ya? Pero tú, al señor Abel, me lo metes, dame lo que sea. Oiga, pero no tiene nada que ver conmigo, no es mi caso. No sé. ¿Ya? Eso es absolutamente ilegal. Y desde el punto de vista político gravísimo, porque son parte de una celada, de una emboscada para derrocar a un presidente. O sea, cualquiera derroca a un presidente. Y acá vienen los descargos del señor Belayer. Lo que él ha dicho es que la Fiscalía del señor Juárez Satoche no ha filtrado nada, porque el expediente es público, que todo el mundo lo conoce. El expediente preliminar contra Martín Vizcarra. Ah, sí, claro. Pero la primera filtración se hace antes de que ese expediente exista. Ups. O sea, la primera filtración a la prensa se hace en octubre antes de que ese expediente exista. César Romero tiene ahí en la línea del tiempo y es clarísimo que cuando el señor Elar Tejeda, que solo da, ojo, solo dan testimonios en viernes, ¿eh? Nada más. Solo en viernes para que el domingo aparezca, ¿ya? Con resaltador. Entonces, el señor Elar Tejeda da su testimonio el primer viernes de octubre. Obviamente sale todo el domingo. Después se abre un expediente preliminar contra Vizcarra. Pero lo que dice el señor Elar Tejeda, lo dice bajo reserva de testigo que aspira a ser colaborador eficaz. Esa información es absolutamente reservada. Y no Estado hasta que no se otorga el beneficio de colaboración eficaz ante un juez. ¿Ok? Era imposible que nadie, que no fueran los abogados del señor Tejeda, el propio señor Tejeda y el fiscal, conocieran esa información. Nadie más. Ese expediente no es abierto. Y eso lo sabe el fiscal Vela. Ayer ha mentido
ha dicho que esto está a disposición de todo el mundo. No está a disposición de todo el mundo. La confesión del señor Tejeda contra el presidente de la República, la primera era secreta, absolutamente reservada. Primer acto. Segundo acto, ha dicho el señor Vela que los testigos no han coordinado entre ellos. Nunca, jamás. Imposible. Bueno, sus testimonios calzan a la absoluta perfección. Sus recuerdos son los mismos. Igualitos. Recuerdan las mismas cosas. Usted sienta a dos personas por separado y le dice que estuvieron en el mismo lugar y le pregunta qué recuerdan y nunca recuerdan lo mismo. Recuerdan cosas diferentes. Es evidente si se leen los testimonios que está todo coordinado. Testigos de cargo, o sea, de lo que dice, coordinados. Absolutamente ilegal. Información dosificada semana a semana a la prensa. O sea, habla el señor Hernández un viernes, el domingo tienes todo. Habla el señor Tejada un viernes, el domingo tienes todo. Y lo que es increíble, ayer hubo una entrevista del señor, de un periodista de RPP, el señor Mariluz, que le pregunta al reportero que hace este gran descubrimiento en Panorama, y el reportero le dice, mira, lo único que no podemos probar es la entrega del dinero. Entonces no tienes nada, pues. ¿Qué cosa tienes? Que hubo una obra de Moquegua que hizo Obrainsa, pero por supuesto que los de Obrainsa son unas tremendas fichas. Eso ya se sabe por el Club de la Construcción, ya confesaron sus delitos. ¿Qué más sabemos? Que un OPS, sí, pues un OPS es público. Entonces todo el caso se comienza a caer. ¿Y qué es lo que sucede? Que las famosas pruebas, las toneladas de pruebas, no aparecen. Y no hay un caso. Hay el dicho de 3 personas coordinadas, hay la investigación sobre la conducta de un fiscal que ofrece un beneficio a cambio de un falso testimonio, y eso se llama obstrucción de la justicia, ¿no es cierto? Y el fiscal Vela que sale a defenderlo, que de verdad, hay que decirlo, Vela no tenía vela en ese entierro, que se defiende el señor Juárez Atoche solo. ¿Cómo puede saber el señor Vela que el señor Juárez Atoche no pidió un presidente? No entiendo por qué tanto interesa en defenderlo. Si se defiende a Juárez Atoche solo, que él es el que ha conducido todo este enredo. Pero hasta equivocado, una equivocación en las fechas. Él sabe perfectamente que el testimonio de un aspirante, ayer les decía colaborador eficaz, no es colaborador eficaz el señor Tejeda, es un aspirante a colaboración eficaz. Aspirante. Un juez tiene que calificar si la información brindada tiene valor o no. Ni siquiera es un colaborador eficaz. Bueno, ese aspirante tiene que permanecer en secreto. Todo lo que él brinda es absolutamente reservado. ¿Por qué? Porque justamente lo que quiere la justicia es que otros testigos no se pongan de acuerdo entre ellos. Eso está prohibido. Y además hay una cosa que es obvia, que el señor Hernández no estaba imputado, el señor Hernández no trabajaba en las oficinas de Obrainsa, y un día aparece en el juzgado y dice, yo quiero colaborar, y le voy a contar que yo cargaba la plata para el señor Vizcarra. O sea, me inculpo, me incrimino en un proceso en el que yo no existo, en el que yo no estoy, aparezco de la nada. ¿Por qué? ¿A santo de qué aparece el señor Hernández? ¿Quién lo lleva? Obviamente los abogados del señor Tejeda, pues. ¿De dónde va a aparecer Hernández? No aparece de la nada. Aparece de la coordinación con Tejeda, porque es evidente que Juárez Atoche, digamos, lo conoce en el proceso, porque no estaba imputado. Tejeda sí, pero Juárez Atoche no conocía a Hernández. Hernández lo produce ¿quién? La defensa de Tejeda. Y lo produce coordinando su testimonio, mejorándolo, porque claro, lo del sobre de Manila era un disparate, ¿no? Nadie mete 600.000 soles en un sobre de Manila porque no entra, ¿ya? El cuento se caía. Entonces
Entonces, el señor Hernández es producido por la defensa del señor Tejeda para corroborar, por lo tanto han coordinado. O sea, no se puede ser tan sonso, ¿no? Y la dosificación de la información sí implica una excusa para el Congreso, excusa que el Congreso buscaba, porque lo de Richard Swing no había resultado. Excusa además bien trabajada, porque el señor Acuña dice que su partido no está tras la vacancia. Para el día lunes 9 en la mañana, nosotros creíamos en la palabra del señor Acuña, diciendo, bueno, imposible que lo vaquen porque no alcanzan los votos. Pero estaba en la conjura. Judas estaba en la conjura y sí, por supuesto que puso los votos. Ahora sale llorando en la puerta de Palacio de Gobierno, ¿no? Diciendo cosas como, no, yo no quería la vacancia, pero mi bancada actuó con libertad. No, estaban absolutamente metidos en la colada. Pero absolutamente, los de APP estaban metidos en la colada. Con un problema además de conflicto de interés bien grave, porque el hermano del señor Vela ha sido candidato de APP a este Congreso. No digo que tenga culpa en nada de lo que ha sucedido, pero es un conflicto de interés manifiesto. Y testimonios de periodistas que señalan que se pasan horas hablando con el señor Vela. Horas. Para fijar la línea editorial de su medio. Entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando acá? O sea, acá hay un brazo político de la Fiscalía, un brazo mediático de la Fiscalía y un brazo procesal que busca falso testimonio para apuntalar el brazo político y el mediático. O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. O sea, la Fiscalía no puede poner y sacar presidentes. Lamentablemente, lo siento muchísimo, yo aprecio mucho el trabajo que han hecho histórico de documentación de todo el sistema, por ejemplo, de fondos de campaña, pero ahí no hay casos. Y además hay otro problema bien grave. Como ustedes saben, Lavallato explotó en diciembre de 2016, el otro me equivoqué, que eran 5 años, son 4 años. 4 años por el caso explotado, ¿eh? O sea, ya con confesión de Odebrecht. Confesión. Toda la confesión, toda la información sobre la mesa. ¿Cuántas condenas hay? Del equipo especial. Ninguna. 0. ¿Cuántos juicios orales hay del equipo especial? 0. Acusaciones hay 3 en control de acusación. En ese sentido, Keiko Fujimori tiene toda la razón. O sea, tú no puedes pretender disolver un partido político sin siquiera tener acusación. O sea, ¿es posible que se disuelva una persona jurídica por resolución judicial? Sí, por supuesto es posible. Claro que es posible. Cuando culmina el proceso, cuando hay una sentencia, Keiko Fujimori y su organización política no han sido acusados. Tú no puedes solicitar que preventivamente disuelvan la institución para que no participe en un proceso electoral. Eso es gravísimo. Eso es hacer política. Eso es intervenir en procesos, derrocar presidentes, participar en el... Eso es otro juego. Entonces, si la Fiscalía decide ser actor político, entonces estamos advertidos. Estamos advertidos, esto no viene bien. Y sí creemos que la Oficina de Control Interno del Ministerio Público tiene que hacer una investigación. Y estoy seguro que César Romero puede aportar ahí muchísimo. Y si encuentra responsabilidad, por supuesto, tomar las acciones que hay, penales y administrativas. Porque acá se puede haber cometido un delito. Si tú induces a una persona a cambio de un ofrecimiento, promesa, a levantar un falso testimonio, es de 3 a 5 años de pena. Ojo, se llama obstrucción de la justicia. Está en el Código Penal, no me lo estoy inventando. ¿Por qué creen que están tan preocupados en la Fiscalía? Porque no estamos hablando solamente del prestigio del caso, estamos hablando de una posible imputación penal contra el señor Juárez Atoche. De eso estamos hablando. No se puede inducir a nadie a dar falso testimonio contra otra persona a cambio de su libertad. Y hay algo más. Hay algo más. Hay que revisar quién es la defensa legal del señor Tejeda.
y si en el pasado ha tenido estas prácticas. Ojo. Muy bien, lo dejamos ahí porque tenemos a Walter Albán ya listo esperando para la transmisión, ¿verdad, Abel? Sí, Rosa María, hoy día estamos con el ex ministro del Interior, que también nos tiene que contar mucho porque ayer han renunciado los generales, están muy amargos por esta salida de los 18 miembros de la cúpula y bueno, él nos va a contar. Algunos han dicho que lo que ha hecho el presidente no está dentro de las normas. Ayer escuchaba también al ex ministro Bassonpío que decía que sí, que era correcto lo que había hecho. El doctor Sí, Walter Albán. hay una discusión de si se puede o no se puede, pero lo que sí creo que viene, eso vamos a conversarlo con el doctor Albán, es una cantidad enorme de acciones de amparo que pueden ganar los generales. Vamos a la pausa y regresamos con eso. Vamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos conectados en todo el país a través de Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo, Radio San Martín, Radio Veritas, Radio Cepagua, Radio Quillabamba, Radio Madre de Dios, también Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho, Radio Pública, Radio San Valentín, Radio La Decana, Radio Moro, Radio Cumbre, Radio Milenio, Radio Estación Solar, AM Tagua. Nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. La página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. Rosa María ya se encuentra con el doctor Walter Albán, ex ministro del Interior. Adelante, Rosa María. Muy bien, y estamos justamente aquí para conversar sobre qué hacer con la Policía Nacional, una gran pregunta, pero empecemos primero por lo sucedido en los últimos días. Dar de baja a 18 generales, renuncias el día de ayer. Hay un malestar enorme en la policía, pero también hay una responsabilidad que asumir. Sobre lo hecho por el señor presidente Sagasti, empecemos por ahí. ¿Alguna observación? ¿Era lo que había que hacer? ¿No quedaba otra? A ver, Rosa María, yo creo que la medida es ciertamente radical, muy fuerte, y es innegable que eso tiene impactos y costos. Ahora, yo diría, sin embargo, que los principales responsables de que se haya tenido que ir hacia una opción como esta son los golpistas, es decir, quienes han instrumentalizado a la policía y han perpetrado a través de, por lo menos, buena parte del personal policial, los hechos que todos conocemos de una violencia inusitada, de una represión abusiva, arbitraria, y que terminó, como sabemos, con el fallecimiento de estos dos jóvenes y también varios otros delitos contra los derechos humanos. Y esto es parte de lo que tiene que ser investigado, no puede haber impunidad, para que la gente esté clara de que no se trata de ir contra la institución policial, sino más bien de quiénes son los que tienen que responder por esto, y no son solo policías, sino también algunas autoridades que sabemos que han estado directamente involucradas en esta cadena de mando. Ahora bien, creo, sin embargo, que lo que diferencia esta situación de lo que ocurrió en el 2000 con el gobierno transitorio del presidente Paniagua es que lo propio había ocurrido, una instrumentalización de la Fuerza Armada. Y esto fue lo que llevó a que también en aquel gobierno se hiciera, digamos, una poda dentro de los mandos militares. ¿Cómo es que ahora eso no ha ocurrido? Por el comportamiento de la Fuerza Armada. Si la policía hubiera tenido una actitud también de respeto a la constitucionalidad, la ley y a la manera como regularmente ellos están preparados para poder atender los problemas de orden público, no habríamos llegado a esta situación. Yo creo que legalmente, que es como han querido cuestionar esto ayer, por lo menos en estas cartas, no hay un impedimento. Ahora, creo, sin embargo, que a futuro, en una reforma de la policía, sí sería bueno que en una institución de esta naturaleza hayan ciertos límites que puedan quedar muy precisos, pero no al extremo de como se quiere interpretar ahora, de que solo era posible elegir entre 3, yo diría 2, porque el general Lam, que en la práctica fue el comandante general de la policía, tiene pues enorme responsabilidad en todo lo que estamos conversando aquí, ¿no es cierto? Eso está fuera de toda cuestión, o sea que él no era elegible. Pero entonces no podemos asumir que todo lo que podría hacerse respecto a la responsabilidad del comando policial
¿no? Limitaba al presidente a que tuviera que elegir necesariamente entre dos de los que estaban todavía con la calificación de tenientes generales. Yo creo que tiene que haber, ¿no es cierto?, un límite razonable, distinto, y que no ocurra como ha pasado antes, que se han hecho más bien podas mucho mayores, ¿no?, de una cantidad mucho más fuerte o mayor número de oficiales generales, y eso de alguna manera trastoca una suerte de carrera que asegura un fortalecimiento de la institución. Pero es algo que tendrá que verse más adelante. En este momento no existía ese impedimento, y creo que lo que se ha dicho es razonable, ¿no? Claro. Vamos primero a lo que pasó en estos días, ¿no es cierto? Y es raro, primera cosa, hemos visto conductas de la policía que no veíamos, pero casi desde la dictadura militar. O sea, ir a una imprenta y cerrarla, desnudar mujeres en la comisaría o en la Dirincri, esas no son, acribillar a manifestantes hasta causarles la muerte. ¿Por qué esto que se suponía ya no era una práctica policial? Varios ministros habían invertido en capacitación, mejoramiento de formación, cursos de derechos humanos. La pregunta es, ¿qué pasó con todo eso? O sea, se había invertido en eso para que esto no vuelva a pasar. ¿Qué estaba tan tapadito ahí que a la primera que había poder, mujeres desnudas, raneando? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que hay una cultura institucional que no es fácil de erradicar, ¿no? Es verdad que se han hecho muchos esfuerzos, incluso con la Cruz Roja se trabajó una directiva y un reglamento de cómo deberían actuar las fuerzas de la policía cuando se trataba de guardar el orden público, cuando se trataba de controlar que pudieran haber desmanes en manifestaciones, en fin, pero siempre bajo un protocolo que hacía compatible su actuación con la Constitución, con los derechos que también están en los pactos internacionales y con prácticas policiales que son usuales en países democráticos. Todo esto efectivamente es algo que ha ido avanzando, pero no es que haya desaparecido lo otro. De manera que si hay la posibilidad de que en una institución jerárquicamente organizada, con una línea de mando, alguien ordena y dice, ahora hay que hacer, y más aún, cuando se había aprobado, recordemos, por el mismo Congreso hoy, en marzo de este año, esta ley que eximía de responsabilidad penal bajo fórmulas tan genéricas y tan poco claras que prácticamente les estaban diciendo, si ustedes reciben la orden y actúan, no van a sufrir ninguna consecuencia. Y recordemos que en esta oportunidad, en diferentes lugares se ha visto cómo la policía acompañaba a los marchantes, a los que protestaban, pero no tomaba ninguna represalia. Esto ha tenido que producirse en algunos lugares, y sobre todo en Lima y en el centro de Lima, y por eso es que está claro de que aquí han intervenido otros, ¿no? Y uno de los primeros que va a tener que responder es este comandante, mejor dicho, el que asumió la comandancia general, Lam, y el propio presidente Merino en esos 5 días, porque despachaban directamente. Claro, ese es uno de los problemas que hay que destacar. Cuando Merino toma el poder, llama al ministro Gentile, y el ministro Gentile dice, señor presidente, mi renuncia está publicada en El Peruano esta mañana. Eso está documentado en IDL Reportero claramente. Pero Gentile es un testigo de cargo de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque Merino le llega a dar órdenes, le llega a decir que quiere represión de los manifestantes, uso de la fuerza por parte del Estado. Y él desaparece. Pero no había nombrado ministro hasta el día jueves. Entonces, el día martes y el día miércoles y el día jueves, el señor Lam fue de facto ministro del Interior. Asumió la función de facto de ministro del Interior, lo cual también es absolutamente ilegal. Pero no solamente eso, sino que organizó una represión que se prolonga ya con Rodríguez jueves, viernes y sobre todo el sábado. ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la composición de los hechos. Entonces, es evidente que tiene responsabilidad Merino, ante los Flores Arauz, Rodríguez. Pero a ellos no alcanza el presidente de la República, solo alcanza de Lam para abajo. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, creo que las investigaciones se han abierto de manera bastante más amplia por el Ministerio Público. Exactamente. No creo que entonces este asunto pueda quedar solo en la policía, ¿no? Yo tengo el máximo respeto por el general Gentile, lo he conocido de cerca, he trabajado cerca a él, y me parece un policía con mucha experiencia y conocimiento, y no iba a prestarse a eso, estaba yo seguro, pero otra cosa que creo que vale la pena destacar es cómo se ha utilizado al grupo Terna, ¿no es cierto? Este grupo Terna, que era un grupo tan eficiente en la lucha contra la delincuencia común, y de pronto lo utilizan para infiltrar a los manifestantes y para provocar otro tipo de situación. El creador del grupo Terna es precisamente el general Gentile. O sea que creo que él debe tener, digamos, algún tipo de reacción muy crítica de la forma como se ha distorsionado, ¿no es cierto?, el trabajo de un equipo que había sido capacitado, especializado, un equipo de gente joven, además de la policía, para otro tipo de función y que sea desnaturalizado por completo. Ahora, al punto que se habla de desaparecerlo, ¿no? No, hemos tenido más o menos, qué sé yo, o sea, lo que no creo que no entiende la Policía Nacional es que cada manifestante es una cámara y que todo lo que hacen está grabado. Hemos visto un grupo Terna que es descubierto por los chicos y le gritan Terna, Terna, porque son fáciles pues de descubrir. Era como cuando nosotros éramos niños y habían pips, y eran facilísimos de descubrir porque todos se vestían igual, pues mismo lentes, igualito. Ya. Estos también, las zapatillas de suela blanca, la misma cosa. Pero lo que es interesante de esto es que el Terna se siente tan empoderado que se aleja en la toma y le saca el arma y la dispara. Entonces, en pleno centro de Lima, absolutamente empoderado a disparar el arma como si estos muchachos fueran raqueteros, ¿no? Claro, el hombre está entrenado para perseguir raqueteros, no para perseguir jóvenes universitarios que protestan contra el poder político. Pero hay una cantidad de material importantísimo que ubica a todos estos Ternas, claro, disfrazaditos, ¿no? Pero son Ternas, pues. Y lo que decían los chicos, además, es que se metían y les hablaban. Sí, quemar el gobierno, maldito Merino, no, vamos a romper el banco. Y los instigaban a cometer delitos. O sea, es gravísimo. Además del secuestro, ¿no? Además del secuestro de un chico que señala que son los Ternas los que se lo llevaron. Pero que todavía que es un caso de violación de personas desaparecidas, es un caso de violación de derechos humanos grave. Entonces, ¿qué pasó con Terna? ¿Usted cree que deberían desaparecer? ¿Quién los comandó? ¿Quién les dio las órdenes? No, yo creo que en cualquier policía se requiere, sobre todo en tiempos como estos, cuerpos especializados de investigación criminal. Lo que resulta inaceptable, intolerable y repudiable es que utilicen a estos equipos, en este caso el Terna, especializado precisamente en camuflarse dentro de bandas criminales. Entonces, y quieran que ese conocimiento, esa capacitación la apliquen para más bien tratar de incidir en movilizaciones sociales perfectamente legítimas, como en este caso de protesta, y desnaturalizarlas. Ahora, yo tengo alguna experiencia, no solo desde el Ministerio del Interior, sino desde la Defensoría del Pueblo, que cada vez que se ha querido llevar adelante un operativo policial con gran riesgo de que hubiera violencia, etcétera, cuando las órdenes eran claras, nunca hubo un problema. Nunca hubo un problema. Recuerdo, por ejemplo, el desalojo de lo que era el mercado mayorista cerca al Ministerio de Economía y Finanzas, lo que fue el Ministerio de Economía y Finanzas y ahora está pues la Fiscalía. Bueno, ese operativo se iba a realizar en una oportunidad y no se realizó porque la inteligencia de la policía dijo no, hay armas, hay niños, se va, y la defensoría que estaba ahí supervisando esto, tuvimos que ponernos de acuerdo con la policía porque nos dijeron, si intervenimos acá van a haber muertos, ¿no? En consecuencia, el alcalde en ese momento, Andrade, que se había comprometido a producir ese desalojo, quiso que sus propios policías municipales, o sea, los serenazgos, entraran. Bueno, finalmente aceptó que esto se pospusiera, pero la Defensoría se comprometió a
continuar las gestiones con la policía para llevar adelante un operativo que no tuviera ningún resultado que lamentar. Bueno, efectivamente, una semana después, se hizo un operativo a las 3 de la mañana donde no hubo un solo herido, no hubo nada, y se desalojó. Lo propio ocurrió cuando hubo que desalojar la parada. Claro. Ya eso durante mi gestión. Porque claro, allí quien tenía voz cantante era la municipalidad, en ese momento a cargo de Susana Villarán, y cuando se nos pidió que hiciéramos el desalojo, bueno, habían problemas legales, habían problemas, o sea, la policía no podía ir a desalojar. Claro. Pero lo que sí se hizo fue un cerco, ¿no es cierto?, que impedía que entraran o salieran mercaderías. Bueno, un mercado que no puede operar comienza a reducir sus posibilidades de resistencia. Y todo lo que se había podido advertir de que habría resultado en una situación violenta, con muertos, con heridos, etcétera, bueno, no hubo nada. Como recordaremos, la parada finalmente fue pacíficamente... La segunda vez. La primera... La segunda vez, claro, yo estoy hablando ya de mi gestión, la primera fue antes, ¿no? Pero precisamente como ejemplo de lo que no debería ocurrir, se planificó adecuadamente. Y recuerdo también una huelga de los mineros ilegales, donde, por ejemplo, el señor Urresti decía que no iba a pasar nada porque todo estaba controlado, porque en realidad los 4 dirigentes que habían ahí, madre de Dios, no tenían ningún tipo de eco. Y bueno, todo esto resultó totalmente distinto. A los pocos días teníamos toda la Panamericana tomada, ¿no? Claro. Y entonces, claro, había preocupación en el gobierno de que esto pudiera continuar, y había pues daño económico enorme y social, etcétera. Bueno, había mucha presión con el Ministerio del Interior para que desalojáramos y para que pudiéramos abrir nuevamente la carretera. Obviamente dijimos en ese momento el director general, no se llamaba comandante general en ese momento, de Flores Goicochea, un excelente oficial de la policía, y se discutió con un equipo de generales, ¿no es cierto?, un operativo que fue impecable. O sea, se recuperó la carretera y no hubo ningún muerto, ningún herido, por lo menos de lesión grave o lo que fuere. Fue un operativo limpio. O sea, cuando la policía tiene esas indicaciones y cuando quiere actuar así, lo sabe hacer. Claro, o sea, no, yo siempre le digo a la gente, en los operativos de orden público, que este es el caso, no hay ninguna necesidad de meter bala. Es más, está prohibido, no puede llevar armas letales. Claro, digamos, cualquier arma puede ser letal, me cae una pedrada en la cabeza y me puede matar, pero digamos, la policía no puede estar llevando canicas, que después no saben de dónde salieron, perdigones. Puede llevar, sí, balas de goma, que duelen, inmovilizan. Además, por ejemplo, gas lacrimógeno, cuando puedes usar humo, ¿no es cierto?, es absurdo usar gas lacrimógeno, porque además había otro problema bien serio. Nosotros transmitimos desde un convento en el centro de Lima. Bueno, el convento estaba gaseado, y los 300.000 habitantes del centro de Lima estaban gaseados, al punto que han habido, digamos, daños a personas que ni siquiera estaban participando en la marcha. Entonces, ¿por qué? O sea, el uso del gas lacrimógeno ya es bastante controvertido en el mundo democrático, ¿no es cierto? O sea, no es algo que... No se usa humo, pero no gas lacrimógeno. Y además, doctor, nos hemos enterado por el doctor Pérez Guadalupe que solo hay un Rochabús en Lima, operativo. Uno. Hay varios, ¿no? Pero no funcionan. Uno operativo, uno. Entonces, o sea, ¿usted cree que ha habido un problema de diseño en el operativo, de órdenes mal dadas en el cercado de Lima? ¿Dónde está el problema más grave? Bueno, yo creo que es eso, efectivamente, y quería agregar respecto a la experiencia de cómo se despejó la carretera, ¿no?, la Panamericana, que, por ejemplo, en esa ocasión habían el riesgo de que algunos de los que habían tomado las carreteras pudieran estar armados o con algún tipo. Sin embargo, la decisión del comando fue nadie con arma, ni lacrimógenos, todos fueron solo con escudo y esta vara de caucho. Fue todo lo que usaron, y el resultado fue magnífico, y creo que la operación se desarrolló de una manera impecable. Ahora,
Lo que en esta oportunidad explicaría por qué han actuado como lo han hecho es porque han habido órdenes directas en ese sentido. Y yo por eso le doy mucho crédito también a la investigación de IDL Reporteros, respecto porque nos preguntábamos ya para el día domingo, ¿no? ¿Qué pasa que no renuncia el señor Merino? Y claro, la renuncia se hizo esperar, ¿no? Incluso en el momento que hablaba todavía no parecía que iba a resultar eso. Que le ¿no? metió la ahí al paso, sí. Claro, pero luego da esta versión de los reporteros de que había el intento de comprometer a las Fuerzas Armadas para que más bien también se sumaran a la represión y para que pudiera declararse un estado, o sea, para un toque de queda de 24 horas durante los días que fueran necesarios y comenzar más bien también a detener a todo aquel que pudiera haber hecho oposición. Bueno, esto resulta totalmente verosímil porque efectivamente corresponde a la actitud que la policía tomó a quien ordenó directamente Merino y a través del comandante general en funciones que era Lam, y lo otro es cómo el ejército, perdón, la Fuerza Armada en general, se opusieron, tanto así que no asistieron a la convocatoria que les hacen a Palacio, y luego sacan este comunicado donde claramente hacen ver que ellos no van a reprimir ni entrar o prestarse, digamos, a ese tipo de indicaciones, ¿no? Entonces creo que ahí está claro de dónde viene todo. Ahora, es de una ceguera absoluta de los golpistas, porque tendrían que haber capturado al 91% del país. O sea, que no hay cárcel donde meterlos a todos, ¿no? Pero sí, claro, iban a ver, o sea, era evidente que todos los que estábamos actuando, por lo menos desde redes sociales, éramos objetivos, ¿no? Me queda clarísimo. Felizmente no me llevaron unos días a la prefectura, yo hubiera estado encantada de estar con mucha gente simpática, pero no sucedió. Y claro, ahí se nota claramente que la policía se queda sola, las Fuerzas Armadas dicen, a mí no me meten en esta ni a hablar, pero el comandante general de la policía estaba con COVID, estaba en cama, enfermo, ni siquiera era el comandante general, era el subcomandante. Y él y Merino organizan para el cercado de Lima, que es notable, ¿no? Porque en Los Olivos no pasó nada, en Villa El Salvador no pasó nada, en Miraflores no pasó nada, en La Molina no pasó nada, pero sí pasó en el cercado de Lima, lo cual indica un orden también en la línea de mando. Quien se hizo cargo del cercado tuvo sus propias órdenes, o sea, tuvo una forma de manejar el tema de una manera muy diferente, ¿no? Y eso es evidente. Es evidente. Ahora, destituir, dar de baja, es evidente que en diciembre varios pasan, ¿no es cierto?, a retiro por renovación de cuadros, o sea, no es una destitución. Pero estos 18 se han sido dados de baja, o sea, destituidos, ¿no es cierto? Claro, porque la norma lo que establece es eso, es decir, si a quien se designa como nuevo comandante general, ya en este caso, es un oficial general, pero no es un teniente general, entonces la norma dice, a ese oficial se le eleva el rango a teniente general, y si hay oficiales generales con mayor antigüedad, todos pasan al retiro. Claro. ¿No? Entonces, no había otra manera de proceder de acuerdo a lo que la ley establece en este momento. Ahora, y creo que eso es lo que seguramente han medido el ministro y el presidente, a quien resultaba, digamos, conveniente designar, cómo recuperar de alguna manera también la moral institucional, porque en esto yo no creo que los policías tampoco dejen de advertir, no digo a los comandos, pero quienes han estado cerca de las decisiones que se fueron tomando, dejen de advertir cómo han sido instrumentalizados, utilizados y finalmente expuestos. De manera que aquí se necesita recuperar esa mística, esa afirmación de que es una institución de servicio y no algo que una organización que puede ser utilizada contra la ciudadanía y sobre todo tratándose de protestas absolutamente legítimas, como ya creo que a nadie le queda duda. Pero sin embargo, sí se advierte que hay un sector que continúa, ¿no?, tratando de negar los hechos. Hay algunos medios que yo no los calificaría propiamente como prensa real, ¿no?, que se dedican también a difundir mentiras y continúan en esta
tratando de mostrar un aparente malestar general en la policía, que yo no creo que exista a ese nivel, pero no me deja de preocupar que quieran incluso promover lo que llaman una huelga policial para los primeros días de diciembre, ¿no? Eso lo han utilizado en distintos momentos gente que está detrás y que son los que han instrumentalizado a la policía, pero claro, hay muchas razones por las cuales hay descontento en la policía. El descuido de esta institución durante décadas ha significado pues un problema de un deterioro en todo orden de cosas, ¿no? Yo creo que se inició un proceso interesante, sobre todo a partir del 2011, con el gobierno del presidente Humala, porque solo hay que ver lo que se gastó en presupuesto, en equipamiento, en mejorar la remuneración policial, en tratar de que ya desapareciera el 24x24 y por tanto la policía se dedique exclusivamente a su labor policial. Bueno, mucho se avanzó en eso, pero se ha retrocedido muchísimo también. Esto que comentamos sobre el único Rochabús que funciona, bueno, es una muestra de que el equipamiento se fue al tacho, que ya yo temo también de que lo que se había ganado en una dedicación exclusiva se ha perdido, ahora otra vez la policía en muchos casos trabajan por fuera. En fin, hay una situación de deterioro de la institución que tiene que dar pie a una reforma integral o a continuar un proyecto que creo que se comenzó a trabajar hace mucho tiempo. Es inevitable mencionar el tema de corrupción. Y corrupción, por supuesto. Es la única institución donde se han robado la protección de su propio policía para la pandemia. Una institución que tiene más de 500 muertos en la policía, con sus generales robándose la plata y comprando pésimos instrumentos de protección para su propia gente. O sea, ya entre ellos se roban. Es el colmo de la corrupción. Rosa María, yo cuando me hice cargo del ministerio ya recibí un plan de trabajo para que la policía o los oficiales y personal policial en general no tuvieran que ver con la tarea administrativa. Era más bien la idea de recurrir a servicios, ¿no?, administrativos de profesionales en el tema, porque eso era casi como una invitación a que pudieran producirse estos problemas de corrupción. Ellos deberían estar totalmente dedicados a la función policial y el aparato administrativo proveerles, ¿no es cierto?, de todo el equipamiento, de las condiciones necesarias para que hagan bien su trabajo. Pero las resistencias eran enormes, porque hay pues unas mafias enormes, hay una corrupción enorme dentro de la policía. Yo siempre lo sostuve y lo mantengo, porque creo que eso no ha variado y lo que hemos podido apreciar. Ahora, al lado de eso, hay oficiales impecables, íntegros, pero que ven esto con desazón, como que no tienen el poder, la posibilidad de transformar esa realidad. Se necesita que haya una alianza cívico-policial con la policía buena, digamos, para limpiar esta institución de tantos otros que deberían estar fuera, pero que como todavía crean condiciones que permiten esa corrupción, pues están interesados en continuar. Y bueno, eso en corrupción. Y en temas de delincuencia, no ha sido, creo, una cuestión excepcional encontrar que cuando cae una banda, de pronto encontramos que también hay personal policial vinculado a la banda, ¿no es cierto? Entonces, esto para mí tiene mucho que ver con el hecho de que no tengan una dedicación exclusiva. Por eso es tan importante que se tomen medidas de fondo, ¿no? La población no confía en la policía, y no le digo si eres mujer. O sea, pregúntele a usted, cualquier mujer, si confía en entrar a una comisaría. Entras aterrada, porque son capaces de cualquier cosa. Entonces, es muy seria el poco afecto que tiene la población a la policía. Quiero señalar lo siguiente, Rosa María, a propósito de esto. No solo las mujeres. Yo he recibido testimonios de gente que tenía miedo de ir a denunciar el robo de una moto o el robo de un auto, porque luego recibían llamadas de gente que les decía, ya sé que te has ido a quejar, etcétera, y decían, esto solo lo podían saber en la propia comisaría, en la propia policía. Una de las primeras cuestiones que me impactaron cuando asumí el cargo es que era una práctica regular en cualquier policía del mundo que el personal policial no puede permanecer en el mismo lugar durante demasiado tiempo. Eso genera condiciones que favorecen problemas de corrupción. Entonces teníamos un plan para la zona norte, porque era donde había más delincuencia en ese momento, y nos encontramos con que el personal policial tenía años de
estar allí y no había cómo moverlos. Entonces, lo que planteé fue un programa para hacer traslados, ¿no? Y me dijeron, señor ministro, mire, no se agote por gusto, porque ya se hizo en el pasado ese traslado, y lo que ocurrió fue que hubieron amparos, y el Poder Judicial ordenó que todos volvieran. En consecuencia, hubo el gasto de trasladar al personal que estaba ahí, a los que tuvieron que ir en su lugar, y luego a todos para que pudieran volver y cumplir los mandatos judiciales. O sea, acá tiene que haber claridad de las responsabilidades que le toca a cada quien. Y en el tema policial, en gran medida, el Poder Judicial tiene enorme responsabilidad y deberían asumirla. Claro, y eso también quería decir, porque yo creo que de estos 18 generales, un número significativo va para una acción de amparo. Y la va a ganar. Y la va a ganar. O sea, discúlpeme, pero eso es lo que va a pasar. Por eso se van tranquilos. Hacen un poco de bulla, amenazan, qué sé yo, pero van al Poder Judicial y el Poder Judicial... Bueno, varios de ellos entiendo que efectivamente han vuelto por mandato judicial, porque habían sido separados antes, ¿no? Entonces... Claro, están separando a los que ya estaban separados, ojo. Bueno, o sea, yo tenía un plan de también depuración en la policía, ¿no es cierto? Pero tenía este problema con el Poder Judicial, y por eso habíamos tomado como referencia lo que hizo Colombia en su momento, que fue un plan de depuración, pero concertado entre todos los poderes del Estado, ¿no es cierto? O sea, había un compromiso, de manera que la separación que se produjo, que no era necesariamente porque hubieran cometido delito o falta grave, sino porque habían maneras de establecer qué personal no calificaba para continuar dentro de la institución. Y entonces, en base a ese compromiso, el Poder Judicial, la propia Corte Constitucional, como se llama ya, no alentaron ningún retorno de la gente que fue separada de la institución. Aquí en el Perú no tenemos esa posibilidad. Entonces, volvemos al problema porque permanentemente retorna esta gente que, por razones serían sustentables, salen. Muchos mejores contactos en el Poder Judicial que nadie. O sea, la policía está muy bien contactada en el Poder Judicial, porque trabaja con el Poder Judicial. Rosa María, uno de los temas que más me preocupaba cuando veía el problema del 24x24 era de que había personal policial que cobraba nada a fin de mes. ¿Por qué? Porque le descontaban por diferentes razones. Hay mafias, por ejemplo, que cuando se produce el velorio de un pariente o de un oficial dentro de esta oficina que tiene la policía para estos efectos y en las instalaciones donde se hace esto, van y les ofrecen inmediatamente préstamos a sola firma. ¿Quiénes son los dueños de esas empresas? También policías. Ah, claro. ¿No? Entonces, es un agiotismo que está perfectamente informado de la situación de cada policía, etcétera. A sola firma, con garantía en la planilla. Entonces, en la planilla les descontaban, digamos, por alimentos, por las deudas y todo, y al final, cuando uno veía su boleta, 50 centavos era lo que recibía el policía ahí, entonces no podía vivir de la policía, por eso tenía que trabajar en otra cosa. Ahora, como sabemos, la Constitución y la ley ponen límites, y dicen que eso no se puede hacer, entonces yo llamé al jefe del personal, recursos humanos, etcétera, que me dé cuenta de por qué era que estaban yendo contra la Constitución, contra la ley, etcétera. Me dijo, mira, hay una simple razón, ministro. Cuando hemos querido poner ese límite, aparecen mandatos judiciales, ¿no? Y nos dicen que tenemos que proceder a ese embargo, a esa retención, ¿no? Y cuando hemos dicho, no, pero esto no se puede, bueno, el mandato es judicial, si usted no cumple, desacato, y por tanto también lo demandamos a usted, etcétera, etcétera. Entonces yo no puedo, pues me dice, dejar de descontar, porque todos son mandatos judiciales, que el Poder Judicial nos deje de presionar en esto, o sea, es todo bueno, y no hablemos de la gente que trabaja para empresas de seguridad, que en algunos casos por lo menos habría que poner en cuestión, ¿no es cierto? ¿Por qué López Meneses tenía la cantidad de policía con la que se descubrió que estaba protegido y que causó gran escándalo, que fue precisamente la razón por la que renunció mi predecesor, que era en ese momento el doctor Pedraza? Porque
la institución policial, ni el ministro, y probablemente ni el comandante de la policía o el director general sabían de esta disponibilidad que tenía López Meneses de este personal policial. ¿Por qué? Porque como tienen cantidad, él tiene varias empresas, ¿no? Pero por supuesto con otros no figura él, ¿no? Está utilizando siempre a otras personas. Pero entonces, estas empresas brindan servicios de seguridad y contratan policía. Y ofrecen servicios de policía, pero eso puede servir o para proteger un inmueble o para invadir un terreno. Claro. Todo efecto, ¿no? Y esto está inundado en la policía. Nunca hemos podido llegar a saber cuánta gente. Yo en algún momento propuse en el Consejo de Ministros que pudiéramos, por ejemplo, contra una de estas empresas, que era la más conocida y donde públicamente ya se habían conocido varios hechos que demostraban que era una empresa utilizada para cometer delitos, además de brindar seguridad, y todo con policía y policía en actividad, ¿no es cierto? Entonces yo pedí que se aplique por primera vez en el Perú una ley, la ley de sociedades, que dice que el Poder Ejecutivo puede, por acuerdo del Consejo de Ministros, disolver una persona jurídica que atenta contra el orden público. Bueno, lamentablemente esto se aprobó en el Consejo de Ministros, pero ya no se implementó porque yo me fui antes de que pudiéramos aplicarla. Y había reservas respecto a la idea de que esto pudiera generar algún temor dentro de la empresa legítima constituida, privada, ¿no? De que el Estado iba a comenzar a disolver. Pero decía, bueno, pero esto hay que explicarlo, porque lo que estamos haciendo, lo que estaría es utilizando una norma que viene de la década del 60, me parece, y que precisamente es la única vía que tendríamos para dejar fuera este tipo de prácticas, ¿no? Bueno, pero a lo que quería llegar con esto es el nivel de corrupción no solo es monumental, sino que se ha enraizado, se ha extendido, prácticamente asfixia a la institución. Por eso es que tenemos que ser muy claros respecto a qué es lo que tiene que cambiar para que este asunto pueda superarse, ¿no? Claro, es evidente con la corrupción en la adquisición de elementos de protección personal, ya pues tú te das cuenta que ahí se están robando ya hasta entre ellos, ¿no? O sea, estás robándole a tu propia gente. Eso es increíble. Claro, iba al hospital de policía. Claro. Y yo me encontré con que había un montacarga que servía para que la gente pudiera ser llevada al cuarto piso, que era donde era la sala de operaciones. Entonces me espanté, por supuesto, al ver esto, y pregunté, y me dijeron, no, esto es una mejora, porque hasta hace poco había que subirlos cargando, porque el ascensor no funciona. ¿Y por qué no funciona? Y me dijeron, porque han comprado ascensores que no van con el ducto, son más grandes. Entonces, bueno, por Dios, miren ustedes todo lo que tiene que, ¿no?, resolver alguien que llega a un cargo de esta naturaleza, y la verdad son tantos temas en paralelo al momento que además hay que responder a la delincuencia del día a día y, en fin, a todo lo que son propio de la función de esta institución. Entonces yo encargué que me investigaran sobre este asunto. Resultaba que no había ningún tipo de problema, sino que lo que habían pedido la empresa Otis, que era la que había vendido los asesores, era de que había que hacer un trabajo de ingeniería civil, o sea, los ductos, como habían sacado ascensores viejos, habían quedado dañados. Y ellos decían, no podemos instalar ahí ascensores nuevos si nosotros no hacemos trabajo de ingeniería. El problema era de que las grandes empresas, digamos, COSAPI, Graña y Montero, etcétera, etcétera, no les interesaba ese trabajo porque era pues una cosa menor que le sumaba. Yo por eso decía, responsabilidad social de las empresas debería ser hasta de repente atender estas cosas, porque en el momento que hicimos el concurso para que alguien, pero eso sí nos dijeron los de Otis, si no es un buen trabajo no vamos a poder instalar nada, o sea, no podíamos arriesgar. Bueno, la cantidad de problemas con los que nos topamos, porque estas pequeñas empresitas que más parecían como pirañas, ¿no?, para tratar de conseguir el contrato, realmente fue increíble. Finalmente se pudieron instalar los ascensores, pero solo para la parte interna. No teníamos todavía resuelto el problema del montacargas. Vino un programa de televisión, sacaron el problema. Ahora,
cómo es que eso se produjo en ese momento, porque estábamos haciendo los cambios para que la administración de todo lo que tenía que ver con el tema hospitalario, las medicinas desaparecían, las máquinas se malograban y había que tercerizar, y resulta que los servicios de salud los prestaban también clínicas, ¿no? Y farmacias que pertenecían a este personal de la policía, que bueno, eran asimilados porque la mayor parte eran médicos, ¿no es cierto? Entonces era todo un negociado. Cuando comenzamos a meter mano a eso, salió el video de que qué barbaridad, ¿no es cierto? Y el ministro, etcétera. En fin, están acostumbrados a eso. Cada vez que algún ministro comienza a tomar medidas, entonces le arman una cosa como esta, cae el ministro y todo sigue como estaba antes, ¿no? Entonces, cargas. ¿ah? Y sí, ya no sé cómo habrán resuelto el tema, pero lo cierto es que todo lo que habíamos avanzado... Otro reportaje de televisión, eso tengo lo que... Todo lo que habíamos avanzado en que dejaran los policías este manejo administrativo y que entraran más bien equipos de profesionales y expertos en salud y de otras carreras, bueno, se retrocedió totalmente, después entiendo que volvieron a controlar estas cosas directamente, en fin, por eso digo, tiene que haber un plan muy completo, muy integral, que recoja estas experiencias, que de alguna manera promueva un cambio progresivo, pero en una misma dirección y que garantice que no importa quién sea el que esté al frente del ministerio, esto continúe, no puedan haber retrocesos tan grandes, ¿no? Bueno, doctor Albán, nos tenemos que ir despidiendo. Gracias por esta visión panorámica y además hacer recuerdo de algunas experiencias que dan cuenta de que la tarea es imposible. Bueno, no imposible, pero casi, y que en 8 meses no se pueden esperar grandes cambios. No, pero yo quiero destacar 2 cosas. Creo que el crear una comisión de bases es la oportunidad para hacer la sistematización de la que hablo y dejar una propuesta clara para quien venga en el gobierno. Y creo que hay algunas medidas inmediatas, como por ejemplo esto de que recurran a servir con gerentes públicos para la tarea administrativa, que me parece muy bien. Creo que eso es algo que se había retrocedido y se está recuperando ahora, ¿no? Así es, muy bien. A ver, José María. Sí, ¿hay alguna pregunta del público? Tenemos 2 preguntitas, creo que importantes, que se ha repetido. Doctor, ¿cree que el grupo Terna se debe desactivar? Yo creo que hay que investigar a fondo todo esto y ver efectivamente qué pasó con el grupo Terna. Si es que las cosas han llegado a un punto en que ya no es confiable el equipo tal como está en este momento constituido, pues entonces habría que ver una alternativa. Lo que no creo es que una policía que tiene que luchar contra la criminalidad en todos los frentes pueda prescindir del tipo de tarea que realizaba el grupo Terna. Creo que si todavía estamos a tiempo de recuperar eso y volverlo por el cauce regular, entonces no podríamos pensar en desaparecerlo, sino más bien reencauzarlo y evitar que a futuro esto pueda ser manipulado nuevamente, ¿no? Muy bien. Y en cuanto a la formación de los policías, ¿usted cree que todo esto se da porque la formación de los policías es deficiente? ¿Hay que mejorar el proceso de admisión y de formación de la Policía Nacional? Yo creo que tiene que ver con el problema, sí. Ahora, quisiera una invitación posterior, Rosa María, ¿no? Ajá. Porque ahí hay todo un tema sobre formación policial. Y creo que habría que explicar varias cosas que ahora no habría tiempo de hacer. Pero que es parte del problema, no me cabe duda. Perfecto. Muy bien, Gracias. a ver. Bueno, gracias a Walter Albán por estar con nosotros. Con cargo invitarlo nuevamente para hablar de formación policial. Todo un tema gigantesco, además. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Rosa María. Muy buenos días. Buenos días. Y Abel, antes de despedirme, sí, anotar un asunto que preocupa. Ayer, información del MEF me indicaba que hay, de nuevo, razones para estar preocupados por el Congreso de la República. No paran. ¿Qué cosa quieren hacer ahora? A ver, durante el interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo dictó un decreto de urgencia, que tiene rango de ley, para regular la negociación colectiva en el Estado. La negociación colectiva en el Estado ha sido fuente de inmensa corrupción. Porque claro, en una empresa privada, el representante del propietario, ¿no es cierto?, tiene un interés muy distinto del de los trabajadores. Entonces negocian
para mejorar sus condiciones laborales, remuneraciones, etcétera. Pero los intereses son contrapuestos, ¿no es cierto? Unos quieren ganar más, otros quieren pagar menos, hay una contraposición. Pero en la negociación colectiva en el Estado, el titular del pliego, que puede negociar con los sindicatos correspondientes, normalmente no tiene un interés distinto al de los trabajadores. Él también es un empleado del Estado. Entonces se ponen de acuerdo, pactan beneficios que son absolutamente irregulares. Y hemos visto reportajes de municipalidades donde los trabajadores tenían el día del barrendero, el día de la escoba, el día de la mujer, el día de la hija, el día de la hermana, o sea, feriado, canastas navideñas, una serie de beneficios impagables obtenidos normalmente en los últimos meses de una gestión municipal. Llegaba el siguiente alcalde y se encontraba con que no podía pagar todo lo que se había pactado. Y eso generaba una deuda inmensa que luego reclamaban judicialmente, etcétera, etcétera, y que el Ministerio de Economía y Finanzas jamás había autorizado. Para poner orden, y con el beneplácito de miles de municipalidades en el Perú. Acuérdense que nosotros tenemos casi 2.000 municipalidades en el Perú. Con el apoyo del AMPE, etcétera, se publica este decreto de urgencia para regular la negociación colectiva. Bueno, ¿qué cosa crees que quieren hacer los congresistas? Derogarlo. Derogarlo. Claro, porque ahí está la marmaja, pues. Ahí tienen la prebendita, lo que reparten a los trabajadores para, ¿no?, obtener su... Increíble. Entonces, por favor, ya se vacaron a un presidente, ya dieron un golpe de Estado, dejen de golpear el presupuesto público, donde el presidente de la Comisión de Presupuesto Público no se va a ir hasta el 15 de diciembre. ¿Sabes por qué, no? Porque ahí se cierra el presupuesto del próximo año. ¿Y quién es el presidente de la Comisión? El señor Humberto Acuña, condenado por la justicia. Se congeló, me dice la imagen. Estaba hablando justamente del señor Humberto Acuña, quien preside esta comisión y que es condenado por la justicia. No sé si podemos recuperar a Rosa María, la recuperamos en este momento. Es importante lo que nos estaba diciendo respecto, hoy día se va a evaluar en el Congreso de la República justamente el tema del presupuesto. Me imagino que mañana tenemos más información y pasado mañana estaremos evaluando aquí en Radio Santa Rosa con algún ex ministro de Economía el tema del presupuesto de la República, que es muy importante conocer y saber para ver cómo se usa la plata de todos los peruanos. Y los congresistas, pues, un poco más de responsabilidad en este tema. Lamentablemente, bueno, si preside la Comisión de Presupuesto el señor Humberto Acuña, bueno, tenemos serios problemas. ¿Hemos recuperado a Rosa María? Sí. Algo pasó, vamos a ver si podemos recuperar. Qué pena lo que nos acaba de decir Rosa María con el tema del presupuesto público. Ya los señores del Congreso nos han golpeado bastante ya con otros temas, y qué pena que nos quieran golpear con el tema del presupuesto. Bueno, el señor Humberto Acuña, no sé todavía hasta estas alturas qué hace en el Congreso de la República. ¿Un problema con el Skype de Rosa María? Sí, tenemos algún problema con el Skype de Rosa María. A ver, vamos a ver si la puedo llamar por acá para Ahí está Rosa María, ahí está. Qué pena, justo se cortó en el momento que estabas diciendo la palabra mágica del señor Humberto Acuña y todo lo que tiene con la justicia. ¡Plum! Explotó. No, es el presidente de la Comisión de Presupuesto. Entonces, claro, ahí tú te das cuenta de que todo esto es reparto, asalto al fisco. Y claro, quieren derogar la ley de negociación de colectiva. ¿Quién es el partido que tiene más alcaldes en el país? APP. De los que están en el Congreso, me refiero, ¿no? Entonces, claro, o sea, acá hay todo un tema de reparto de prebendas. Y la negociación colectiva en el Estado se ha utilizado para eso, no se ha utilizado para mejorar la condición de los trabajadores de una manera legítima y justa, sino para el reparto de
el Estado, de los bienes del Estado, como si fueran un botín. Que, de nuevo, al titular del PIO, en el fondo, no le importa porque no es su empresa, no es su propiedad, es la del Estado. Entonces, bueno, le aumento el sueldo a todos, ¿no? Les doy días feriados. Como no puede jugar mucho con los sueldos, hay que decirlo, porque ahí sí tienes topes, entonces juegan con los feriados, los viáticos, las canastas navideñas, es decir, con todo lo que puedan para que se reciban estas prebendas. Gravísimo, damos la voz de alerta, me avisaron ayer del MEF que esto estaba pasando, así que los aviso a todos, y que además la mayoría de los alcaldes no están de acuerdo con la derogatoria, porque son ellos los paganos de lo que les deja el alcalde anterior. ¿Ok? Y eso es para todo nivel, no solamente en gobiernos descentralizados, sino a nivel nacional, pero es el mismo problema. Yo me pongo de acuerdo con la gente, ¿cierto? Yo manejo un organismo público centralizado y me pongo de acuerdo con la gente. Sobre todo los que tienen un régimen laboral privado. Le digo al jefe, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar porque me quiero ir a otro trabajo, pero despídeme arbitrariamente para que me pagues la indemnización. Y yo te doy tu pedacito. Así se hace en el sector público, o sea, así de corrupto es. Para eso sirve la indemnización por despido en los aparatos que tienen régimen laboral privado. No, yo me voy a renunciar, pero vótame. Pero si tú te vas, no, vótame, me pagas mis 12 sueldos de indemnización por despido, porque tengo 8 años trabajando acá, y yo te doy tu partecita para que todos estemos a mano. O sea, ¿a quién desfalcan? Al Estado. Obviamente, eso no pasa en una empresa privada porque estarías desfalcando al dueño de la empresa, pero sí pasa en el sector público. Entonces, mucho cuidado con el tema laboral en el sector público, sobre todo en esta negociación colectiva. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir. Nos vamos, Rosa María, hasta el día de mañana, que esperamos tener mucha, pero mucha información y compartirla con nuestros oyentes. Cuídate mucho, Rosa María. Muy bien, hasta mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.